¿Qué tal, bandita? ¿Cómo están? Buenos días, tardes, noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ando aquí bueno, este es el patio, pero ando aquí en la cocina, que estoy haciendo una extracción de dimetiltriptamina y también estoy secando unos honguitos por acá, mira. Honguitos, ¿qué digo? Honguitos, hongotes, mira nada más el tamaño de este ejemplar, enorme. Con uno de estos tienes para 2 días completos de viaje. Están poderosos. Y aquí estoy haciendo la extracción de dimetiltriptamina. Bueno, realmente ya hicimos la extracción, ya nada más estoy haciendo la evaporación de lo que sería el solvente, con el que hacemos la extracción. Mucha gente utiliza nafta, utiliza gasolina blanca, utilizan heptano, hexano, ese tipo de cosas, pero a mí me gusta utilizar lo que los alquimistas usaban en el pasado. Mira nada más, la Ginger Monster Kush está enorme. Aquí está presente Malinali, Malinali Xochipilli, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La alineación cósmica universal de la supraconciencia, de estas inteligencias hiperdimensionales que el día de hoy pues pasamos de largo, ¿no? Simplemente para nosotros ver un árbol, una planta, una flor es así como que, pues cualquier cosa, ¿no? Pero pues tienen mucho poder. Cualquier planta, inclusive la rosa que es muy utilizada para regalar, ¿no? En el Día del Amor y la Amistad y ese tipo de cosas, tiene mucho poder. Hemos hablado anteriormente de cómo de la rosa se extraen ciertas sustancias indispensables para el ser humano, como la adenina trifosfato, para la vida, ¿no? Para la energía, la alimentación y todo ese tipo de cosas. Ahorita que termine de hacer la evaporación, pues ya nos vamos a subir allá al laboratorio para seguir con el en vivo, ¿verdad? Y platicar de todo esto. Pero, pues te digo, es de lo que vamos a hablar, ¿no? A mí me gustaría hacerlo aquí, el video, en las plantitas, pero luego falla el Telegram, el internet, el Wi-Fi, porque como está muy lejos del módem, entonces luego falla ahí más o menos. Entonces, para que no esté fallando, por eso nos vamos a ir al laboratorio y desde el laboratorio vamos a hacer el en vivo, ¿verdad? Y bueno, te decía yo, la dimetiltriptamina, pues yo la extraigo, a mí me gusta extraerla como los alquimistas lo hacían en el pasado, ¿no? Y ellos utilizaban lo que es el limonelo, que es un cítrico, se extrae del limón, se extrae de la naranja, es una esencia volátil, o sea, es un espíritu astralino, como ellos le llamarían, un espíritu astralino volátil, porque si tú lo pones al sol, si tú lo pones en un calor leve, pues el limonelo luego comienza a volatilizarse, ¿no? Entonces hay que trabajar con mucho cuidado con este tipo de sustancias porque si no pueden explotar, ¿no? Ya me han pasado algunos pequeños incidentes en el laboratorio que explota el alcohol, explota el mechero, porque por ejemplo para los honguitos pues se necesita un lugar estéril y para eso tengo un mechero de alcohol y cuando prendes el mechero de alcohol, si no lo haces con cuidado, te puede explotar por los gases que se juntan ahí, no se guardan y pues lo enciendes de repente y ¡puf! Explota. Entonces, todo eso pues se tiene que hacer con mucho cuidado. Y lo bonito de eso, que precisamente es el trabajo alquímico va más allá de simplemente hacer una sustancia química, ¿no? Va más allá de hacer mezclas químicas, de trabajar con el mechero, el alcohol, esto y lo otro, sino que cuando tú estás trabajando algo externo, tú estás trabajando lo interno también, y de todo lo que hagas lo debes de ver desde esa perspectiva, que esa es la perspectiva nahuálica, la segunda, tercera atención, que vas más allá del tonal, porque pues para ti tú eres el puente, ¿no? Tú eres el mediador entre los dos mundos. Entonces el alquimista, por ejemplo, se la pasaba observando la naturaleza y a través de la observación de la naturaleza externa y la naturaleza interna es que podía deducir el trabajo que tenía que hacer en el laboratorio.
Una vez en el laboratorio, observaba, estudiaba, practicaba y practicaba, hasta llegar a comprender todos esos ciclos de la naturaleza, cómo los podía replicar en el laboratorio y después replicarlos en su propio cuerpo, ¿sí me explico? En su propio ser. Igualmente los nahuales, los toltecas, los mexicas, los mayas, los aztecas, todos ellos hombres de conocimiento observaban la naturaleza y ellos le llamaban el espejo, ellos le llamaban un espejo, para ellos la naturaleza era un espejo, ¿sí?, de lo que ellos eran dentro. Todo lo que ellos podían observar afuera en la naturaleza, los ciclos, todo eso, ellos podían replicarlo dentro de sí mismos para poder tener el control sobre su metabolismo, sobre sus pensamientos, sus emociones, su propia transformación, ¿no? Que ya hemos hablado, por ejemplo, de la mariposa, de esta papalotl, ¿no? Que le llamaban los antiguos nahuas, le llamaban a la mariposa papalotl. Y la mariposa, pues les enseñaba todos esos ciclos, ¿no? Que hacían una transformación y realmente todos los ciclos eran una transformación, ya casi está, ya mero nos vamos a ir. Todos los ciclos de la mariposa son transformaciones. Primero es un huevecillo, después es un gusano, después pasa a lo que sería el caparazón este que se forma. ¿Cómo se llamaba? Se me olvidó. ¿Cómo se, cómo se llamaba el caparazón de la mariposa? O bueno, ese donde se va a lo interno para hacer la metamorfosis. El capullo. Luego de la oruga o del gusanito se vuelve un capullo y después del capullo pues se transforma en una mariposa, ¿no? Y todo esto pues son transformaciones, son ciclos y curiosamente todo eso la mariposa lo hacía en las plantas. Inclusive al convertirse ya en una mariposa pues se sigue alimentando de las plantas, ya no se come la planta, sino que se alimenta del néctar, pero sigue alimentándose de las plantas, de la madre tierra, del néctar, de la energía de vida. Y en el momento en que ella se llegue a desviar, pues puede que los voladores se la coman, los predadores se la coman. Entonces, eso nos habla de una alineación, ¿sí? Una alineación a la supraconciencia. Y eso es lo que veían los toltecas. Entonces los toltecas decían, ¿cómo vamos a llegar a transformarnos? ¿Cómo vamos a llegar a hacer esa metamorfosis a una mariposa, a poder volar en los cielos si nos desviamos del camino? La única forma para iluminarte, para trascender, para hacer esa transformación, esa alquimia, la única forma es siguiendo la voluntad primaria. Anteriormente en este canal pues hemos hablado mucho de lo que sería la voluntad primaria, ¿no? Hemos hablado de la voluntad primaria, del tarot, la cabalá, ¿no? La cabalá nos habla mucho de eso de la voluntad primaria, pero como que muchas veces queda a medias, ¿no? Ese tipo de cosas porque no logramos comprenderlas al 100%, ya que por ejemplo el tarot, pues el tarot es muy, muy sabio, ¿no? Tiene mucha información, pero a lo que le falta al tarot, por ejemplo, es un poquito de conocimiento nahuálico en cuanto a la madre tierra, o sea, le falta un poquito de más conexión a la madre tierra, ¿no? Porque es muy intelectual. El tarot es muy, 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 muy intelectual. Vamos a dejar que se enfríe tantito esto y ahorita vengo a meter el, los honguitos. Pero aquí ya hice la extracción del DMT, ahí ya se alcanzan a ver los cristales. Ya nada más que termine de secar bien y ahorita vengo por ellos. Voy a dejar aquí arriba para que se siga evaporando. A mí me gusta hacer más las extracciones en congelación, congelarlos
pero como ya es muy poquita materia ahorita, por eso decidí hacer la evaporación, porque es más rápido, es más fácil, y como no es tanto limonelo, entonces pues no se gasta, no se tira a la basura, ¿verdad? Si fuera más limonelo, pues ahí sí, lo meto al congelador para no desperdiciar la materia, ¿verdad? Porque así evaporando, pues se evapora todo y ya no lo puedes volver a utilizar. En cambio, si lo congelas, puedes utilizarlo una y otra vez, ¿no? Entonces, ya llegamos aquí al laboratorio. Nada más acomodo aquí para poder poner el celular. Esto por aquí, esto por acá. Y vamos a ver si podemos ponerle así, si se puede. Perfecto. Entonces, te digo, en el tarot, pues se habla mucho de la voluntad primaria, ¿no? Se habla mucho del orden cósmico. El orden cósmico está representado por la clave 4. La clave 4, el orden cósmico, la supraconciencia, el emperador, ¿no? El emperador, le decía ayer a Sofi, ¿qué hace un emperador? Bueno, el emperador da órdenes, ¿no? Da orden. ¿Da orden a quién? Da orden a la materia, da orden a la energía, da orden a la vida, a los ciclos. Y curiosamente está representado el emperador por la clave 4. ¿Sí me explico? Y la clave 4, pues es el número 4, ¿no? Los cuatro, las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, los cuatro ciclos del agua, ¿no? Y los cuatro ciclos de la mariposa. Y esto, pues lo tenían muy en cuenta los toltecas, ¿no? Para los toltecas, el número 4 era un número muy, muy importante, sumamente profundo. Y la mayoría de sus enseñanzas, o por lo menos las más profundas, las manejaban con el número 4. Por ejemplo, está la enseñanza de lo que serían Anahuatzin y Tecusistecat, ¿no? Que serían los 5 soles. Los 5 soles, Nanahuatzin, Tecusisteca, los guerreros que se avientan al fuego. Este Tecusisteca intenta aventarse 4 veces y las 4 veces falla. Y de ahí los toltecas sacan lo que serían los 4 enemigos primordiales de un guerrero. El miedo, la claridad, el poder y la vejez o enfermedad, por llamarla de otra forma, ¿no? Entonces, la mayoría de sus enseñanzas, te digo, derivaban precisamente de lo que sería el número 4. El número 4 pues estaba muy presente en los ciclos de la naturaleza, estaba muy presente en todos estos ciclos de transformación, de iluminación, de sublimación, y ellos lograban llegar a a todas estas conclusiones después de estar practicando, observando y estar en comunicación con las plantas, con el néctar de las plantas. Primero se alimentaban de las plantas y después llegó el momento en donde tenían que alimentarse del néctar. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra de néctar, ¿sí? Aquí te la muestro. Mira esta piedra enorme. Por acá tenemos otra, ¿sí? Por aquí tengo otra. Mira nada más. Super piedra. La piedra de los filósofos, el néctar de las plantas. Bueno, este es néctar de un árbol. El néctar, la sabiduría presente aquí. Y a partir de el trabajo con Malinali, que Malinali precisamente no es una diosa como tal, Malinali es un arcano, y ese arcano está representado en el tarot por la clave 3, Venus, la emperatriz. La emperatriz, la clave 3, sería Malinali, la madre tierra, ¿sí? Expresándose a través de las plantas de poder, a través de la teonanaca, a través de, bueno, de diferentes, hay muchas plantas, ¿no? Como por ejemplo el ululuki, que el ululuki pues ahorita es la temporada que está creciendo y muy pronto sus flores
se van a transformar. Fíjate, también ahí vemos la transformación. Oluluki significa movimiento, significa transformación, ¿sí? Y no por nada le llamaron así a esta planta sagrada. El Oluluki empieza siendo una semilla, ¿sí? De la semilla pasa a ser una enredadera enorme, gigantesca. De la enredadera pasa a crecer una flor, y esa flor que tiene 5 puntas, tiene una estrella de 5 puntas, un pentagrama hermoso que pues ahí está representado el espíritu universal, que precisamente viene en la clave 3, ¿no? Como el corazón, y dentro del corazón está el spiritus mundi, que se manifiesta a través de la creación en diferentes formas, en este caso en una estrella de 5 puntas que también representa al hombre que es una estrella de 5 puntas, ¿no? Que lo ha olvidado, pero ya estamos en los tiempos en que estamos retomando todo ese conocimiento, estamos recordando que somos estrellas, ¿no? Que somos parte de esa supraconciencia que da orden y vida a la energía y a la materia. ¿Sí me explico? Entonces Oluluki se hace una flor, ahí está la tercera etapa, y después de ser una flor, se vuelve un fruto de donde salen las semillas, ¿sí? Y ahí ya sería la cuarta etapa, que vemos representada a través del movimiento en el Oluluki, que inclusive pues el Oluluki va enredándose, ¿no? En los árboles, en donde crezca, en forma espiral. Claro, en la mayoría de veces no siempre pasa así por el tipo de zona en donde crece, pues a lo mejor no hay donde agarrarse y crece a lo loco, ¿verdad? Pero cuando tiene de dónde agarrarse, el Oluluki comienza a crecer en forma espiral. Y algo muy bonito también del Oluluki es que tiene hojas en forma de corazón, en forma de corazón. Y esto también nos está hablando de Xochipilli, porque los toltecas buscaban la libertad total a través de Xochipilli. Xochipilli busca o te da lo que sería la libertad total del corazón. ¿Y cómo lograban llegar a esa libertad total del corazón? Conectándose a la supraconciencia cósmica universal que da orden y vida a la materia, a la naturaleza, a la madre tierra, a través de las plantas sagradas. Y a través de las plantas sagradas, ellos obtenían cierta sabiduría, cierto conocimiento, cierta energía y creatividad, porque Xochipilli no nada más es la diosa de las flores, o sea, no, más bien no es la diosa de las flores, no es la diosa o el arcano de las plantas. Malinali es el arcano de las plantas, pero Xochipilli es el arcano del trabajo interno con las plantas sagradas. Muchos dicen que Xochipilli es la diosa de las flores, que sabe qué, pero realmente Malinali es la representación de las flores, de las plantas, de la hierba, ¿sí me explico? Mientras que Xochipilli es el trabajo interno con las plantas de poder, con las plantas sagradas. O sea, todo lo que tiene que ver con arte, canto, música, baile, creación, cualquier creación que esté alineada a la supraconciencia cósmica, obviamente va de la mano con las plantas. Y eso se simboliza por el arquetipo de Xochipilli. ¿Sí me explicó? Entonces, Malinali es el arcano de las plantas, de cualquier tipo de planta y de las plantas sagradas y maestras. Mientras que Xochipilli es el arquetipo del trabajo interno con Malinali, para cambiar el punto de encaje, para mover el punto de encaje. Aquí en nuestra Tenanaca ya tenemos ahí una piedrita de néctar. Dale. Entonces,
Esto nos lleva precisamente a lo que se trata, ¿no? Estamos hablando de todo lo que se trata de este video, de la alineación. ¿Cómo te vas a alinear a la supraconciencia? La puerta, ¿sí? Que te abre los caminos, la puerta que te lleva a la supraconciencia es la clave 3. Daleth. Daleth, palabra en hebreo, que significa puerta. Literalmente, Daleth, la clave 3, la madre tierra, Malinali, la sacerdotisa, perdón, la emperatriz, ¿sí? La madre tierra, es literalmente la puerta que te lleva a esa alineación de la supraconciencia. Mucha gente pregunta, ¿realmente se necesitan las plantas de poder para iluminarte, para llegar a ese tipo de conocimientos? La respuesta es sí. Y a mucha gente no le va a gustar esto. Y mucha gente luego va a decir, no es cierto, todos ya lo tenemos adentro, todo está en nosotros. Y sí, eso es una realidad. Pero las plantas de poder, precisamente por eso Xochipilli te dice el trabajo interno, porque las plantas de poder son la herramienta que utiliza el mago para poder adentrarse a la supraconciencia y alinearse a ella. Yo les pregunto a esas personas que me dicen eso, ¿no? ¿Comes? ¿Tomas agua? ¿Tomas café? ¿Tomas jugo? ¿Tomas refresco? ¿Te echas una botanita? ¿Eso sí es necesario acaso para iluminarte? Pero las plantas de poder no lo son. ¿Sí me explico? La gente que luego dice, no, no, las plantas no, la marihuana no, eso es ilegal, el DMT es ilegal, los honguitos son ilegales, todo eso no, Santa María, Madre de Dios. Pues, ¿qué crees? La Santa María, Madre de Dios, es Malinali, es la Madre Tierra. ¿Sí me explicó? Y todas esas personas que luego van con esas reacciones son las primeras que están tomando coca, que están tomando cualquier tipo de refresco, café, que comen carne, esto, lo otro. Entonces, pues ahí nos damos cuenta, ¿no? La verdadera alineación viene cuando te conectas a la madre cósmica, a la madre universal, a la madre tierra, a través de sus plantas, a través de la alimentación de poder. Por eso se llama alimentación de poder. Los antiguos toltecas no comían cualquier cosa, se la pasaban ayunando. Jesús también ayunaba, Buda ayunaba. Y había una razón primaria por el ayuno, además de limpiarse, además de purificarse, porque el ayuno mantiene el cuerpo en una vibración estable para que cuando tú consumas este tipo de plantas, todo el cuerpo físico, energético, mental y emocional se alimente única y exclusivamente del néctar de estas plantas. Porque estas plantas los alquimistas también las utilizaban como medicina, como alimento. Era lo único que consumía un alquimista, ¿sí? No comía, no tomaba nada, alcohol ni nada. Un verdadero alquimista, ¿verdad? Porque luego hay unos por ahí en el internet que se hacen llamar alquimistas y se la pasan tomando alcohol, comen carnes, pescado, esto y lo otro. Y eso no es un verdadero alquimista. Un verdadero alquimista es aquel que ya se ha alineado a la naturaleza, a la madre tierra, a la inteligencia primaria, a la voluntad primaria. Ya hablábamos hace mucho, ¿no? Cómo la gente se quiere iluminar, la gente quiere ver hadas, elfos, elementales, pero vive su vida en la ciudad como cualquier otra persona, siendo parte del caos, del asesinato y de la degradación de la misma naturaleza, donde se encuentran los verdaderos elementales. En una ciudad, ¿cuándo vas a ver una libélula? ¿Cuándo vas a ver a una luciérnaga? ¿Cuándo vas a ver a uno de estos animales, bichos, insectos, que así los llamamos hoy, que son los verdaderos elementales, porque son elementales
para la vida, para la alineación cósmica. Los árboles son los sagrados maestros, elementales para nuestra vida y la de los demás. Las plantas, los hongos, Cristo cósmico, universal, inmortal, que se encuentra en todas partes, ese micelio, ese espíritu, spiritus mundi que está en todas partes y que algunos lo ven y algunos no lo ven, pero ahí está. ¿Cómo te vas a conectar a ello si sigues viviendo tu vida normal en la ciudad, alejado y apartado de la supraconciencia, de la verdadera supraconciencia? Porque muchos piensan que la supraconciencia es una vocecita por aquí que te dice que hacer las cosas bien, hacer las cosas buenas, esto y lo otro, y no. Eso siguen siendo conceptos del ego que quiere ser mejor, ¿no? Del ego que quiere ser mejor que los demás, que quiere ser bueno para, no sé, para cualquier pendejada, para sentirse bien. Pero esa no es la supraconciencia. Que sí, la supraconciencia te lleva a un estado de ser equilibrado en donde no haces daño. Al contrario, como la mariposa, te transformas en un elemental. Te vuelves elemental para el ecosistema. Te vuelves elemental para la vida y la evolución. Cuando tú te alineas a la supraconciencia cósmica, te alineas a esa vibración elemental. La mariposa deja de ser un gusano para convertirse en un ser elemental que toma néctar de las flores, de las plantas, y ese néctar, como la abeja también, se impregna en sus patas, en sus alas, en su cuerpo, y después comienza a volar. Al volar, todo ese néctar comienza a esparcirse en el aire hasta llegar a las flores que necesitan de ese néctar para poder seguir creciendo, ¿no? Para poder multiplicarse. Entonces la mariposa se vuelve un elemental, indispensable, necesario para la vida, para el ecosistema. Por eso es que se dice que nosotros somos dioses, porque tenemos el poder de transformar y crear ecosistemas. Pero actualmente por nuestra inconsciencia, ese poder, ese gran poder que tenemos de dioses, se utiliza para matar ecosistemas, para transformar ecosistemas, pero desalinearlos. Vemos un gran ejemplo con lo que era la ciudad de lo que antes era la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México antes era la Gran Tenochtitlan. La Gran Tenochtitlan, construida por alquimistas toltecas, hombres de sabiduría y conocimiento, que estaban alineados a la madre tierra, a los ecosistemas, a los ciclos universales, ciclos terrenales. Y a partir de ese conocimiento ellos alineaban también sus construcciones, sus ciudades, sus templos, las pirámides con 4 lados. Ahí vemos el orden cósmico, la clave 4, el emperador, las pirámides con sus 4 lados, sus grandes ríos, ¿no? De la gran Tenochtitlan. Y actualmente, ¿qué es lo que vemos? Desalineación total, desconexión total con la madre tierra, desconexión total con esa supraconciencia que da orden y vida. Ahí están, las ciudades están cayendo, se está inundando, la ciudad del DF, Ciudad de México, se está inundando, ¿no? Se le está chupando la tierra. ¿Por qué? Porque la construyeron encima de ríos, encima de lagos, la construyeron encima de montañas que se mueven, que tienen ciclos propios, pero el ego quiere ser más, ¿no? El ego quiere pasar por encima de la madre tierra, de la naturaleza. El demiurgo egoico se cree el verdadero creador y dueño de este mundo, cuando realmente no es más que un simple invitado. Y ese invitado se puede transformar en un elemental indispensable. Pero si no te transformas en un elemental indispensable y sigues destruyendo la vida, sigues formando parte de ese sistema
que mata y asesina miles y miles de seres vivos al año, al día, al minuto, estamos matando millones y millones de seres vivos. Y si sigues formando parte de ese sistema, de ese ecosistema, no es un ecosistema, ese es un ecosistema, vas a terminar siendo desechado, reciclado. Toda energía que no es indispensable para el orden cósmico universal, para esa supraconciencia, que es más inteligente que el cerebro humano, va a ser reciclado, desechado por el sol y la luna. No existe la reencarnación para aquellas que no han llegado a una alineación con la supraconciencia, que todavía no se conocen a sí mismos. Oh hombre, conócete a ti mismo y conoceréis a los dioses. ¿Y cómo? Tienes que abrir la puerta. ¿Cuál puerta? De la Madre Tierra, la que te lleva a la alineación de la supraconciencia, a la clave 5. Para llegar a la clave 5 primero debes de pasar por la 3 y la 4. La clave 5, el sacerdote, más allá que el emperador, se ha transformado en un verdadero ángel, elemental, crístico, Dios, que forma parte de esa supraconciencia. Ese era el gran conocimiento de nuestros antiguos toltecas, de nuestros antiguos jefes nahuas, que no había emperadores. Mucha gente se confunde y piensa que había emperadores en la antigua tolteca, en los mexicas, los mayas tenían emperadores, y eso no es cierto. Eso lo creemos porque eso es un sistema que vino de los que vinieron a conquistar aquí nuestro continente, esos europeos que siempre han tenido emperadores, reyes, y de ahí derivan los presidentes, los gobernadores, pero antes no era así. Antes había una mesa redonda, una cámara de diferentes personas, sabios toltecas, sabios alquimistas, que habían logrado esa alineación cósmica universal con la supraconciencia, con la Madre Tierra. Y a través de esa conciencia, a través de esa conexión, canalizaban. Esas eran las verdaderas canalizaciones. Estas son las verdaderas canalizaciones. Lo que acabamos de hacer ahorita es la verdadera canalización. No hay una verdadera canalización más allá que la que consumes, la que respiras. ¿Qué es lo que respiras? ¿Qué es de lo que te alimentas? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Eso es lo que canalizas. Mucha gente quiere canalizar a los hermanos ascendidos, a los santos, a los ángeles, a los arcángeles. Aquí están. Están en el monte, están en la sierra, en las playas, en el mar. Ahí están los verdaderos seres de luz, los verdaderos maestros que a través de miles y miles y millones de años han dado conocimiento y sabiduría al ser humano. El micelio, los honguitos han estado aquí muchísimo más tiempo que el mismo ser humano. Las plantas, los árboles son más antiguos que el ser humano. Ahí es donde se encuentra el akasha. Muchos quieren abrir los registros akáshicos. Pero ¿cómo vas a abrir los registros akáshicos? La subconsciencia, la sacerdotisa, la emperatriz, a través de la Madre Tierra. Todo ese conocimiento se encuentra ahí, en las plantas, en el aire que respiras, en el agua que te tomas. Pero ¿qué aire respiras? Uno contaminado. ¿Pero qué agua estás bebiendo? Una contaminada. ¿Pero qué alimentación estás teniendo? Una contaminada. Alineación a la supraconciencia. El trabajo interno con Malinari, Xochipilli, es lo que nos lleva a esa alineación. Y de ello se necesita, para ello más bien se necesita de voluntad. Se necesita convertirse en Huitzilopochtli, el dios de la guerra, pero no de la guerra sanguinaria con armas. Bueno, sí hay armas para esta guerra florida. Huitzilopochtli, el único pájaro
que vuela con gran voluntad. El colibrí. Su vuelo denota los 4 puntos cardinales. Pareciera que los conoce a la perfección. Su vuelo denota una gran voluntad para mantenerse como si estuviese levitando. Su vida, su ciclo de alimentación, de vida, de nacimiento y de muerte, denota el verdadero camino del guerrero tolteca. Se alimenta del néctar de las plantas. Y al alimentarse del néctar de las plantas, también es un elemental indispensable para el ecosistema, porque ese néctar también lo va soltando en el aire, en los prados, en el monte, inclusive en las ciudades, para que las ciudades comiencen a penetrarse de esa energía cósmica universal. Huitzilopochtli, el dios guerrero de esta guerra florida contra el reptil volador. Que ya nos bloquearon 2 canales de YouTube y nos quieren bloquear el canal de Facebook, pero no importa, seguiremos con el color azul haciendo magia. Spiritus Mundi.